Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un término que se ha escuchado más en el último año debido, por supuesto, a la emergencia sanitaria que estamos viviendo por COVID-19. Y en este tiempo nos dimos cuenta además que la salud mental es tan importante o incluso más que la salud física. Es por eso que para hablar más acerca de este tema y de los mitos también que lo rodean, vamos a hacer contacto hasta ahora con el doctor Ariel Alarcón. Él es psiquiatra, instructor de Mindfulness de la Universidad del Rosario en Bogotá. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Hola, Juanita. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No, a Encantado. usted por acompañarnos, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en el día, digamos en el marco del Día Mundial contra la Depresión, ¿cómo le hacemos ver a la gente que es una enfermedad muy seria? Sí, mira, gracias por la pregunta. Me parece una pregunta muy importante porque justamente ustedes como medios de comunicación tienen en ese sentido una labor muy importante que cumplir y que seguir cumpliendo, porque esto no es algo que llama la atención solamente ahora, sino como tú lo decías, por la pandemia, desde luego todas las cifras de enfermedades mentales se han disparado a nivel mundial y pues nosotros no somos la excepción, pero hablar sobre esto, comunicar, presentar informes, entrevistar expertos, hablar, comunicar, es muy importante que todo el mundo entienda que la depresión es una enfermedad, que es una enfermedad común y corriente, como la diabetes, como la gripa, como la apendicitis, como cualquier enfermedad y que tiene su tratamiento y que si se deja sin tratar causa muchos problemas y un sufrimiento enorme para las personas y para las personas que están cerca. Yo me atrevería incluso a insinuar que de esto se debería incluso educar a la gente en los colegios, dar una clase de depresión. Yo no sé, en mi época teníamos una clase de salud, de biología, de salud y esas cosas. De la depresión se debe hablar para que todo el mundo sepa qué es un trastorno, que tiene tratamiento, que la depresión tratada se supera como todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades, y que las personas les van muy bien cuando consultan mmm, adecuadamente, consultan a tiempo a cualquier especialista para obtener un tratamiento. Justamente, doctor, todo eso que usted está mencionando es muy importante porque muchas veces como que no alcanzamos a entender la magnitud de la enfermedad, ni siquiera lo que es. Entonces, ¿podría por favor explicarnos un poco qué es la depresión? Claro, claro que sí, con mucho gusto. Mm, el síntoma, la depresión tiene dos síntomas fundamentales, que son una tristeza intensa, un sentimiento de tristeza muy alto y crónico, prevalente a lo largo de varias semanas, de 2, 3 semanas, es como el tiempo que consideramos para hacer un diagnóstico. Y el segundo elemento clave en la depresión es la incapacidad para disfrutar de aquellas cosas placenteras de las cuales antes disfrutábamos. Entonces, una sensación de una tristeza profunda que no tiene una causa desencadenante, ese es un tema muy importante, sino que de un día para otro la persona comienza a sentirse triste, sin ánimo, aburrido, sin energía, sin ganas de comunicarse con otras personas, sin ganas de salir. Y las cosas que le gustaban antes, que le daban alegría, gusto, placer, las abandona, las deja de lado. Son los dos síntomas cardinales, centrales más importantes. Es una tristeza muy intensa que no tiene desencadenante, o el desencadenante no es lo suficientemente intenso como para que explique la intensidad de la tristeza, ¿no? Alguien se le pierde un objeto, tiene una discusión con un amigo, tiene una pérdida relativamente normal que pasa en la cotidianidad y la persona reacciona de un modo demasiado intenso, con sentimientos de profunda tristeza y de no disfrute de las actividades. Esos son los síntomas centrales y hay otros síntomas también muy importantes relacionados con él. Uno de ellos es el insomnio. Una de las causas más importantes de no poder dormir bien, pero me refiero a no poder dormir bien varias noches seguidas durante semanas, es la depresión. Es la depresión. El otro elemento es que las personas no pueden pensar con claridad, no pueden tomar decisiones, no pueden entender lo que les está ocurriendo. Eso es un problema a nivel, por ejemplo, estudiantil, a nivel laboral, porque la mente funciona de un modo muy lento, y se acompaña
frecuentemente de síntomas psicosomáticos, dolores inexplicables, trastornos en la inmunidad, las personas deprimidas se infectan más fácilmente, tienen episodios febriles porque son víctimas de infecciones y tal. Y ahora pensando en el COVID, es un problema muy importante porque, ya, hablando de la pandemia, me salgo un poquito del tema, pero vuelvo a él. La depresión se ha disparado tremendamente y se ha visto que las personas deprimidas se complican más cuando se enferman por COVID, ¿no? Sufren mucho más, tienen un índice de mortalidad mayor, también es mayor la peligrosidad, y luego las secuelas neurológicas, neurocognitivas que tiene el COVID, más severas en las personas que han estado deprimidas previamente. Doctor, No y a estamos propósito, hablando, sí, sí, no estamos sí. hablando de una bobada, estamos hablando de un tema muy serio, discúlpame, un tema muy importante al que debemos prestarle la atención requerida, y muchas gracias por invitarme a conversar con esto contigo y con tu audiencia. Sí, como usted lo decía al comienzo, entre más lo hablemos, mucho mejor. ¿Cuáles son esos síntomas de Claro, alarma, doctor? Esos síntomas que, digamos, uno puede decir, no estoy bien, necesito ayuda, o si no lo puedo reconocer yo, como usted nos lo estaba explicando, la gente alrededor, que se está dando cuenta que una claro, persona cercana, un familiar, está sufriendo de depresión. por supuesto, por supuesto. Y el síntoma de alarma más preocupante y más importante son las ideas de suicidio. Uno de los síntomas que tienen, no todas las depresiones cursan con ideas de suicidio, pero algunas sí, las más severas sí, pero la persona comienza a contemplar que terminar con su vida sería la mejor manera de terminar con su sufrimiento. Entonces tienen ideas de suicidio y comienzan a elaborar un plan suicida. ¿Qué tal si yo hiciera esto o aquello o lo demás allá? O a mirar informes sobre suicidio, gente que se suicidó, cómo se suicidó y establecer un plan. Eso es un signo de alarma gravísimo. Cuando las personas comienzan a tener ideas de suicidio y comienzan a hacer un plan suicida, es una urgencia vital, es una urgencia psiquiátrica, una urgencia médica vital. Esa persona tiene que consultar inmediatamente a un psiquiatra, porque las ideas, nadie se suicida de un día para otro, pero si se deja sin manejar esa situación y transcurren unos días o semanas, la persona puede llegar a consumar el suicidio. Ese es el signo de alarma más importante. El otro es no tener fuerzas para levantarse de la cama en la mañana. Digamos, estar tan agotado, tan cansado, tan debilitado y tan deprimido, sin alegría, sin energía, que dice, no soy capaz de ir al colegio hoy, no soy capaz de ir a la universidad, no soy capaz de ir al trabajo, no tengo la energía suficiente para cumplir con mi vida. Ese es otro signo de alarma muy importante, muy importante, porque la gente, mal que bien, dice, bueno, tiene lo que llamamos tusas, conflictos, estrés, dificultades normales, hacen parte de la vida. Pero uno al otro día se levanta y dice, bueno, hoy es un nuevo día, voy a poner mi mejor empeño y saca adelante la situación. Pero cuando uno tiene energía para pararse de la cama un día y afrontar su día, su cotidianidad, ese es otro signo de alarma muy preocupante que debe hacer que las personas consulten de inmediato a un psiquiatra. Doctor, el otro punto son los mitos que rodean la depresión y cómo hacerles Así. frente también. Uno de esos mitos, por ejemplo, es que la gente que sufre de depresión tiene que estar medicada todo el tiempo. De acuerdo, muy buena pregunta, por supuesto. Eso es un mito, como tú lo decías, completamente de acuerdo, ¿no? Las personas, algunas personas, y es ahí a veces cuando un caso individual se generaliza de un modo inadecuado. Algunas personas de pronto lo pueden llegar a requerir, pero esos son casos muy especiales que los manejamos nosotros, los psiquiatras. La mayoría de las personas cuando hacen un ciclo de depresión, y además el tratamiento, si hablamos de él, no necesariamente es siempre farmacológico. Depende de la intensidad de la depresión. Si es una depresión severa, intensa, importante, sí requiere de antidepresivos. Siempre los antidepresivos asociados a psicoterapia. Pero la mayoría de las depresiones leves y moderadas, solamente con una buena psicoterapia bien hecha por un profesional bien entrenado, la persona sale adelante, porque es un problema de cómo pienso, de cómo vivo mi vida, de cómo me veo a mí mismo, cómo me relaciono con los demás, y eso uno aprende a relacionarse mejor con uno mismo y con los demás. Ahora, en algunos casos importantes, sin duda, la persona necesita medicación,
pero la medicación normalmente es solamente durante un año. La gente recibe una medicación bueno, no, los antidepresivos no funcionan de inmediato, se demoran 2, 3, 4 semanas en actuar. Y una vez están actuando, nosotros decidimos dejar a los pacientes con antidepresivos hasta un año con el fin de prevenir recaídas, principalmente. Si la gente interrumpe el tratamiento prematuramente, se expone más fácilmente a recaer, a tener una depresión más adelante. Pero muchas personas hacen un ciclo de un año de antidepresivos cuando es necesario formularlo, un ciclo de un año y ya tema superado, listo, adiós, y no vuelven a tener una depresión nunca más en su vida. Algunos sí recurren, es parte del espectro depresivo, y si recurren, pues volvemos a hacer otro ciclo de antidepresivos de un año, pero la gente no necesita estar tomando permanentemente antidepresivos. Eso es un mito muy importante que hay, ¿no? El otro es que las personas depresivas son perezosas. Lo hacen, se inventan una depresión, es porque no quieren afrontar su vida. No, una persona depresiva está haciendo el máximo esfuerzo por sacar su vida adelante, por sacar su trabajo adelante, por sacar su familia, por sacar sus relaciones, por sacar su vida adelante. Y las personas no pueden, no tienen la energía, no tienen la concentración, no tienen la claridad mental, no tienen la fuerza, la predisposición para cumplir con el día a día. Pero no es que sean perezosos, es todo lo contrario, están luchando intensamente. El gasto de energía de una persona depresiva para afrontar su vida es enorme. Entonces lo que hay que hacer es rodearla, acompañarla, darle un tiempo, disminuir la presión a nivel familiar, a nivel del trabajo, y todo el mundo se recupera. 99.9 de las depresiones, la gente sale adelante con un tratamiento adecuado, pero no es un tema de pereza, ni es un tema de desgano, no es un tema de irresponsabilidad. Pues doctor Alarcón, qué importante que podamos tener esta conversación, que mucha gente también se entere de qué es la depresión, cómo se puede tratar y además que tiene cura. Eso también es Claro. muy importante, más en este momento donde estamos viviendo pues en medio de esta emergencia sanitaria por el COVID-19, en medio de esta pandemia, tantas presiones sociales, las redes sociales, la edad, entre muchas otras. Es el doctor Ariel Alarcón, él es psiquiatra, instructor de Mindfulness de la Universidad del Rosario. Gracias por su tiempo y por sus recomendaciones. Gracias a ti, Juanita. Encantado. Muchas gracias por la invitación.